la obra misionera y lo que es los temperamentos. ¿Sí? Este congreso precisamente está tratando de los temperamentos, ¿sí? Cómo afecta en nuestra vida personal, y aquí vamos a ver cómo afecta en la obra misionera. ¿Sí? Cuando Jesús hizo el llamado para que le siguieran, Él vio una vastas personas a su alrededor y vio diferentes temperamentos a su alrededor. Y Él no seleccionó, no hizo a uno nada más hacia un lado por el mero temperamento, ¿sí? Sino que Él vio en todos cualidades que podían ser utilizadas para el avance de la obra de Dios, ¿sí? Así es que primero que nada, vamos a identificar qué significa obra misionera, ¿sí? La obra misionera, hermanos, es el intento de un seguidor de Cristo por mostrar a otro creyente desde la palabra de Dios, ¿sí? O sea, la obra misionera es ese intento que nosotros como creyentes vamos a hacer para mostrar a otra persona, ¿sí? Desde la palabra de Dios, primero, que Él es un pecador. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos de dejar claro o tener claro es que todos somos pecadores, ¿sí? Es lo primero que tenemos que dejar claro, ¿sí? Que Él es un pecador perdido y como tal, Él necesita el perdón de Dios, y no solo el perdón de Dios, sino también un redentor. ¿Cómo es esto, hermanos? Si yo destruyo aquí, ¿sí? Yo quemo, yo pinto, le pido perdón a las personas, a los dueños de aquí. ¿Y eso bastará? No basta. Ahora tenemos que pintar, ¿sí? Tenemos que reconstruir. Así también, ¿sí? No basta tener el perdón de Dios, ¿no? Sino también una restauración, ¿sí? Una redención. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que Jesucristo es el Cordero de Dios y que Él se ha convertido a través de su muerte en el Redentor de la humanidad. Hoy en día muchas personas echan mano de obras o de otras cosas para poder ser salvos. Y no únicamente Jesucristo, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto número 3 es cómo Cristo puede convertirse en su Salvador personal. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios te ama, Dios te quiere ayudar, Dios te va a salvar, pero nunca digo Dios me ama, Dios me va a salvar, Dios murió por mí. Así es que tenemos que tener en claro que es un Salvador, ¿sí? Personal. No todos van a ser salvos, o sí van a ser salvos todos. No, ¿sí? Entonces, no van a ser salvos todo el mundo, sino todo aquel que ha aceptado a aquel Salvador. El punto número 4 dice, significa considerar a Cristo como Salvador personal y objetivo de la vida. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que hacerles ver a las personas qué significa considerar a Jesucristo como mi Salvador personal y como mi objetivo de la vida. Y el punto número 5, hermanos, es cómo todas las preguntas de la vida, dificultades y dudas, se encuentran sus respuestas en la palabra de Dios. Es bien interesante, hermanos, que para todo aspecto de nuestra vida hay una contestación en la Biblia. Tenemos la contestación en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestra vestimenta, en cuanto a las amistades, en cuanto a las diversiones, en cuanto a los casamientos,
Es más, tenemos respuesta hasta dónde debemos de nosotros vivir, ¿sí? Cómo debemos de comportarnos ante las autoridades. Así es que ese es nuestro deber, hermanos, esa es la obra misionera, hacerle ver a la persona estos 5 aspectos, ¿sí? Y entonces, como les decía, lo primero que debe de saber la persona es que esta persona es una persona que está en gran problema, ¿sí? Que está perdida, que no hay ayuda para ella, ¿sí? Vamos a leer en el libro de San Juan 3:36, un llamado de vida o de muerte. Es muy importante, hermanos, como decía ahorita nuestro hermano Jefferson, la obra misionera es sumamente importante, porque ahí está la vida o la muerte. Dice en el libro de San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, es un llamado de vida o de muerte. La persona puede decir que cree en Dios, puede decir que conoce a Dios, pero si no obedece a Dios, dice la Escritura, no verá la vida, sino ¿saben qué es lo que verá? La ira de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos transmitir este mensaje a las personas. Y en el libro de Timoteo lo que ahorita hablábamos es que el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos. Dios, hermanos, desea que todas estas bancas estén ocupadas. Él desea que hasta el fondo, ¿sí?, esté ocupado, ¿sí? Él desea que todos sean salvos. En ningún momento, hermanos, Dios ha hecho seres humanos con el deseo de que se pierdan. Es muy ingrato que nosotros muchas veces así lo creamos. Es muy ingrato, hermanos, que sintamos que Dios nos ha traído a este mundo para que uno esté sufriendo nada más y al final encuentre uno la perdición. Y no es cierto, hermanos, ¿sí? Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y es ahí donde nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, nosotros tenemos una obra que hacer, ¿sí? Las personas están pereciendo, hermanos, literalmente, así como vemos esa imagen, están ahogadas en sus problemas, ¿sí? Están ahogados en sus pecados. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, así como a nosotros nos tiraron el salvavidas. ¿O quién entró a la iglesia porque era feliz? Yo quisiera que levantara la mano. ¿Quién entró a la iglesia porque no tenía ninguna necesidad? Vivía feliz en la vida. ¿Quién está aquí por eso? Nadie, hermanos, ¿sí? Dijo Jesucristo que los enfermos necesitan de un médico. Y todos nosotros, hermanos, necesitamos de ese médico. Dice la Escritura que desde la cabeza hasta los pies somos una llaga podrida. Y solo Jesucristo, hermanos, con su amor, con esa misericordia puede sanarnos. Y Dios ahora nos pide, hermanos, así como a nosotros nos tendieron la mano cuando estábamos pereciendo, ahora nosotros, así como hemos recibido de gracia, ¿qué debemos de dar? ¿Verdad? Así, ese favor que nos hizo Jesucristo al levantarnos, así también a nosotros nos corresponde levantar a otras personas. A mí se me hace muy interesante ahí en el libro de los Proverbios 4, no lo vamos a leer, pero dice ahí en los Proverbios, Salomón, dice, yo también fui un hijo, sí, fui mimado por mi padre, sí, por mi madre, en sus brazos estaba. Hermanos, así también nosotros debemos de entender a aquellas personas que están perdidas. ¿Por qué? Porque así también, como nosotros los vemos, Dios nos veía. Y así también alguno de nuestros hermanos que fue el que nos llevó el mensaje, así nos veía perdidos. Así como tú ves a la persona, al vecino, al amigo,
a la amistad perdido, ¿sí? Así hay alguien que nos vio y nos tendió la mano. Pero dice que es obra misionera y los temperamentos. Bien interesante, hermanos, que mente, carácter y personalidad nos habla de algo. Dice, el Señor quiere que estemos santificados. Tendremos que tratar con personas de diferentes disposiciones. Cuando tú vayas a hablar de lo que Dios ha hecho por ti y lo que está dispuesto a hacer para esa persona, Dios necesita que tú estés santificado, ¿sí? Que tú estés apartado. Yo recuerdo de joven, de niño, mi hermano tuvo un hijo, ¿sí? Es mi sobrino, el mayor. Tuvieron problemas mi hermano y mi cuñada, se separaron. Mi hermano se fue a otro estado y mi cuñada ahí vivía, era vecina. Y yo pequeño pues, visitaba a mi sobrino. Y llegó un momento en que mi cuñada se casó y entonces ya no me permitieron ver a mi sobrino. Lloré mucho, estaba chiquillo, tenía 8, 10 años. Pasó el tiempo y mi sobrino cayó en drogas, cayó en alcohol y me busca mi cuñada, ya era yo grande. Y entonces me dice mi cuñada, ¿podrías hablar con tu sobrino? Y pues no pude hablar con mi sobrino, hermanos. ¿Por qué? Porque pues no había ya ese lazo, no me sentía yo con derecho a poder hablarle, ¿verdad? Sí. Y me comentaba un vecino, me dice, yo le he hablado a tu sobrino que deje el alcohol, que deje el tabaco, pero me dice a mí, pues déjalo tú primero. ¿Sí? ¿Cómo yo, hermanos, voy a poder ir a hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a poder hablarle a otra persona lo que se siente ser salvo? ¿Sí? Lo que se siente pertenecer ahora ya al reino de Dios, si yo no estoy santificado. ¿Cómo puedo hablar de alimentación si yo no he cambiado mi alimentación? ¿Cómo puedo hablar yo de un carácter explosivo si todavía yo no he cambiado? Hay una historia muy bonita que escuché sobre Gandhi. ¿Quién conoce a Gandhi? Gandhi fue un hindú, ¿sí? Allá en la India, él muy sabio para las personas. Dice que tenía una jovencita, una niñita admiradora de Gandhi. Y visitó la comunidad donde vivía esta pequeñita. Y su madre la llevó a Gandhi. Y le dijo a Gandhi, Gandhi, ¿podrías decirle a mi hija que deje de comer dulces? Dice, porque son malos. Gandhi se quedó pensando y le dijo, en un mes vuelve. La madre se va y al mes vuelve con Gandhi. Y entonces le dice, Gandhi, aquí está mi hija. Gandhi toma a la niña y le dice, hija, no comas dulces, te hacen mal. Ve con tu mamá. Entonces la mamá se quedó sorprendida, dice, ¿no le pudiste haber dicho hace un mes estas mismas palabras? Dice, es que hace un mes yo comía dulces también. Sí. Así es que, hermanos, no podemos hablar de algo que nosotros no poseemos. No podemos hablar de ese amor de Dios si yo primeramente no lo experimento. No puedo hablarle a la persona sobre la misericordia de Dios si yo no la he experimentado. Si yo sigo, hermanos, por eso dice en la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, yo olvido lo que queda atrás. El apóstol Pablo, hermanos, no traía en sus espaldas a aquellos hombres que él había asesinado. No traía a sus espaldas aquel orgullo. No traía a sus espaldas todo aquello, hermanos. Él experimentó el amor de Dios. Él experimentó la salvación de Dios. Y por eso podía presentarse ante las personas y les podía hablar de ese amor del Señor. Así que, hermanos, nosotros primeramente, dice, debemos de tener aquello que vamos a ofrecer. Dice,
tendremos que tratar con personas de diferentes disposiciones y deberíamos estar en condiciones de saber cómo tratar con las mentes humanas. Hermanos, debemos de saber cómo vamos a tratar a las mentes humanas. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar a quién nos vamos a enfrentar? ¿Sí? Dice, debemos de pedirle a Cristo que nos dé palabras que sean de bendición y al tratar así de ayudar a los demás, nosotros mismos seremos bendecidos. Por eso, hermanos, por eso es bien importante que nosotros hagamos obra misionera, porque nosotros vamos a salir beneficiados. Si tú, hermano o hermana, sales y no entiendes esto aún, vas a buscar esa santificación, ¿sí? Para poder ser congruente. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Va a venir esa santificación a tu vida. Yo recuerdo que nosotros dejamos de consumir los lácteos cuando nació nuestro primer niño. Él todavía tenía el año y nosotros seguíamos consumiendo lácteos. Pero ya iba a llegar el momento en que él iba a preguntar, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no va a consumir lácteos. Y entonces le digo a mi esposa, bueno, ¿y qué va a pasar? Nosotros lácteos y mi hijo no lácteos. Tenemos que cambiar. Y nos costó, hermanos. ¿Sí? Pero ahora hay congruencia. Hijo, no comas esto porque yo no lo hago. ¿Sí? Así es que ahora, hermanos, si yo busco la santificación y la salvación de los demás, primero yo voy a ser salvo. Y algo bien interesante que va a ser un beneficio, hermanos, viene aquí abajo. Jóvenes, si tú quieres casarte, porque ese es el sueño, ¿no? De hecho, fuimos hechos para eso, dice la Escritura, ¿sí? Dice, antes de entrar en una unión tan íntima como el matrimonio, un hombre debiera aprender a dominarse a sí mismo y a tratar con los demás. Y estas palabras, hermanos, lamentablemente, ¿sí?, no las escuchamos en nuestra juventud. Antes de que tú quieras hacer un pacto con una persona, primero domínate a ti mismo. ¿Qué es dominarse a sí mismo? Esa explosividad, hermanos. Abstenerse, pero es todos los aspectos, o sea, esa irritabilidad, ese enojo, ¿sí?, ese estrés, todo aquello, no solamente es en el aspecto sexual o en el aspecto alimenticio, no, es en todo, hermanos. Tienes que tener un dominio propio antes de que tú puedas hacer un pacto con otra persona. Si no puedes con tu costal, no puedes, hermano, agarrar otro costal. Y el problema lo estamos viendo. Divorcios y lamentablemente hijos que están pagando las consecuencias con nuestro mal carácter. Y luego dice, y debemos de saber tratar a los demás. Y la obra misionera, hermanos, nos va a capacitar para esto. Así es que, jóvenes, si tú te quieres casar, empieza a hacer obra misionera, porque te vas a reconciliar con Dios, vas a buscar la santificación, vas a tener dominio propio, y en esa obra misionera vas a conocer los diferentes temperamentos, las diferentes mentes. Así es que cuando te cases, vas a conocer realmente a tu esposa o a tu esposo cómo es, pero como tú ya conoces, vas a saber tratarla, ¿sí? Y cuando vengan los hijos, de la misma manera, así como trataste al vecino, así como trataste aquel estudio, ya sabes cómo va a reaccionar tu hijo, y hermanos, todo va a ser felicidad. La pregunta es, ¿te conoces? ¿Quién se conoce, hermano? ¿Quién puede decir, yo me conozco? Hermano, si no nos conocemos, aquí dice un joven. Vamos a pedirle al joven que nos lea fuertemente
Proverbios, ¿no? Perdón, Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Nos conocemos? Hay caminos para el hombre, dice, que a su mirada son rectos, pero llevan a la perdición. Hermanos, yo me veo en el espejo y me veo perfecto, ¿sí? Y le pregunto a mi esposa y me ve imperfecto, ¿sí? Le pregunto a mi hermano y me ve imperfecto, ¿sí? Hermanos, nuestros ojos no podemos confiar en ellos, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En la obra misionera tenemos que conocer nuestro corazón y tenemos que conocer los corazones de las personas. No vamos a leer el Salmo 139, pero es bien interesante el Salmo 139, que ahí nos dice alguien que realmente conoce todo nuestro ser. Tan es así, hermanos, que dice que aún antes de que nosotros seamos concebidos, Él ya conoce quiénes somos. Hermanos, Dios conoce todas las combinaciones, Dios conoce el ADN. Si yo pongo color blanco y negro, ¿qué color me va a dar? Gris. ¿Cómo saben? ¿Son magos? Conocen las combinaciones. Dios sabe cuál es mi temperamento, cuál es mi carácter. Dios sabe cuál es el carácter de mi esposa. Y Él sabe, hermanos, esa combinación que va a salir, ¿sí? Dios lo sabe todo, ¿sí? Mas, sin embargo, Dios lo permite, porque hay propósitos para con nosotros. Dice en el libro de los Efesios que el propósito de Dios es que todos seamos salvos y santos. Así es que al final dice que si tú no te conoces, hermano, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, conoce mi mente, ¿sí? Dice, pruébame y reconoce mis pensamientos. Ese debe de ser nuestra oración, como David dice, Señor, pruébame, Señor, hazme ver. Dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, no podemos nosotros confiar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos examine. Dice, tú conoce mi corazón y tú muéstrame en qué estoy fallando. Nosotros, hermanos, necesitamos conocer esto. ¿Quién ha escuchado de los temperamentos? Levante la mano quien no ha escuchado de los temperamentos. Quien no haya escuchado sobre los temperamentos, ¿sí? Bueno, la mayoría conoce. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que hay 4 temperamentos, ¿sí? 4 temperamentos, que es el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. ¿Qué es un temperamento? Dice, el temperamento es la combinación de características que heredamos de nuestros padres. Nosotros, hermanos, hemos heredado características de nuestros padres, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? Vamos a verlo así un poco rápido, ¿sí? Tenemos que aprender quiénes somos nosotros, qué hemos heredado, qué características hemos heredado de nuestros padres. El sanguíneo. ¿Quién es sanguíneo de aquí? Levante la mano, porque ya me dijeron que han estudiado de los temperamentos. Entonces nada más hay un sanguíneo aquí, ¿sí? El sanguíneo es expresivo, el sanguíneo es atento. Hermanos, este sanguíneo hacen mucha falta en las iglesias, en los templos. ¿Saben por qué? Llega una visita, llega alguien nuevo y esa persona nueva pues necesita, ¿verdad?, alguien que se relacione con ella. ¿Y cómo la vemos? Solita.
Pero el sanguíneo, hermanos, es atento, ¿sí? Es expresivo, es cálido, es amistoso, es hablador, ¿sí? ¿Sí? Es entusiasta y es compasivo, ¿sí? Entonces, un sanguíneo, hermanos, no le gusta ver a una persona ahí solita, ¿sí? La gusta apapachar, le gusta darle calidez, calor. Lamentablemente, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, pues también vino el conocimiento del mal. Y en ese conocimiento del mal, pues viene la indisciplina en el sanguíneo, la inestabilidad, ¿sí? Un sanguíneo es muy inestable, hermanos. Es improductivo, egocéntrico, ¿sí? Es exagerado. El sanguíneo es como el centro de la ciudad, ¿verdad? Todos quieren ir al centro y el sanguíneo quiere que todos vayan a él. El colérico, pues sus lados positivos es voluntarioso, independiente, es bueno ser independiente, ¿sí? No autosuficiente, sino independiente, visionario, ¿sí? Él tiene visiones, hermanos. Yo de aquí veo esta pared, pero el colérico ve más allá. Y son características de Dios, hermanos. A todos nosotros Dios, porque dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo lo bueno, hermanos, lo tiene Dios, ¿sí? Así que nosotros, me gusta mucho, hay un salmo que dicen, son Dios, ¿sí? Nosotros hemos heredado, hermanos, el carácter de Dios. En el Edén lo heredamos, ¿sí? Mas también lo perdimos, pero ahora dice la Escritura en el libro de Lucas que Jesús ha venido a salvar, ¿sí o no? Aquello que se ha perdido, ¿sí? Así es que dice que es visionario. Me gusta a mí, yo no soy colérico, pero me gusta eso del colérico, ¿sí? Lo que yo no veo, el colérico lo ve, y lo ve terminado, yo ni lo veo cómo hacerlo, ¿sí? Es práctico, ¿sí? Es práctico, hermanos, el colérico, productivo, decidido, y es líder. Él se tiene que aventar, no la piensa, él, vamos, rápido, ¿sí? Hace falta ese tipo de temperamento en la iglesia para Dios. Lamentablemente también es frío y no emocional, ¿sí? El colérico, ¿sí? No expresa mucho ese amor, ¿sí? Es autosuficiente, que es diferente a ese independiente, ¿sí? O sea, no necesito de nadie, yo solo, yo. Es impetuoso, dominante, que es ahí donde muchas personas, ¿verdad?, se alejan por ese dominante carácter del colérico. Rencoroso, no olvida muy fácilmente, sarcástico, ¿sí? Hiere, ¿verdad? Es irascible y es cruel también, ¿sí? Hasta aquí, ¿quién es sanguíneo? Ahorita nada más una mano, ¿sí? ¿Quién es colérico? Aquí vemos una. Bueno, ahora vamos a ver el melancólico. El melancólico, hermanos, es un temperamento con muchas cualidades, es muy dotado, ¿sí? Es analítico, ¿sí? Analiza las cosas, ¿sí? Hace sus estrategias, es abnegado, ¿sí? ¿Perdón? La mayoría de los hombres profetas de Dios fueron melancólicos, fueron abnegados, dejaron familia, ¿sí? Sufrieron mucho con tal de obedecer la palabra de Dios. Trabajador, mi esposa es melancólica, ella siempre está haciendo algo, si no está cosiendo, está pintando, siempre la veo así, sí, es trabajador y es autodisciplinado, sí es cierto, o sea, disciplinados, hermanos, ¿sí? Lamentablemente, y bueno, en ella no le he visto no es variable, pero ahorita vamos a ver por qué. Es variable, autocentrado, ¿sí? En sí mismo, propenso a la persuasión, vengativo, susceptible, teórico, insociable, el melancólico difícil para relacionarse, ¿sí? Le cuesta poder iniciar conversaciones, crítico. El melancólico, hermanos, busca mucho la perfección en sí y en los demás. Entonces, sí
¿sí? Viendo siempre a los demás, y es negativo. ¿Saben por qué es negativo? Porque él analiza mucho y entonces como que pone muchas trabas, porque no, así no, porque va a salir mal, y entonces al último no da ese paso hacia adelante. Y por último vamos a ver al señor flemático. El flemático me encanta a mí mucho. Yo conozco un hermano que es flemático y me gusta su tranquilidad. Hermanos, se me viene a la mente cuando a Jesús le salieron los gadarenos, los endemoniados. ¿Y dónde quedaron los discípulos? No quedó ni uno. Mas Jesús, ¿cómo habrá tratado a estos endemoniados? Como un flemático, tranquilo, ¿sí? ¿Es confiable? ¿Sí? ¿Se le puede confiar? ¿Objetivo? ¿Sí? No habla así de adentro, sino que él ve las cosas tal cual. Diplomático. Ustedes van a ver que andan haciendo las paces siempre anda reconciliando a todos el flemático. No, mira, no te pelees con él, y ya anda haciendo las paces, ¿sí? Diplomático. Es eficaz, es organizado el flemático. Ustedes lo van a ver en Jesucristo, lo vimos cuando llegó Pedro y llegó Juan y vieron los lienzos así dobladitos, los lienzos de un lado, la sábana del otro, ¿sí? Enrolladitos, ¿sí? Es práctico, es humorista. Hay un hermano que me gusta mucho su humor, ¿sí? Es flemático y es calmado, es plácido, así como el mar, hermanos, así cuando no hay tantas olas, es plácido, es calmadito, tranquilo. Mas, sin embargo, tiene unas cosas negativas, es que no tiene motivación. Si está tirado ahí, hermanos, no esperen de él que, voy a limpiar, voy a pintar aquí, no, se le tiene que andar empujando, ¿sí? Es moroso, ¿sí? Es egoísta, el flemático es muy egoísta, es mezquino, autoprotector, indeciso. Va a la tienda, ve una oferta, la piensa, se va a su casa y vuelve y ya no encuentra la oferta, ¿sí? Es indeciso. El flemático la piensa mucho, hermanos, y el que la piensa mucho muchas veces se les va, ¿verdad? Se le va el negocio. Dice, es cobarde y es ansioso. Entonces, a ver, ¿quién es entonces melancólico? Más melancólicos y flemático. Bueno, algunos no han levantado la mano, no se han conocido, hermanos, así es que vamos a tener que... hay un libro muy bueno. La hermana Huay dice que estudiemos los mejores autores, ¿sí? Yo le recomiendo este libro, Manual de Temperamento. Sí, hay varios. Perdón, una librería cristiana, es cristiano. Perdón. Sí, es una librería cristiana, vayan y hablen sobre el Manual del Temperamento. Y ahí, hermanos, van a ustedes empezar a conocerse, ¿sí? Porque es necesario que nosotros nos conozcamos, ¿sí? Y bueno, ahí vemos, nosotros tenemos que ser capaces de identificar en los rostros qué temperamento es. ¿El rojo qué temperamento es? ¿El rojo? Colérico. ¿El azul? Melancólicos, tristezones, ¿sí? El morado, un flemático, así es. La cosa es calmada, dicen por ahí. ¿Y el amarillo qué es? Sanguíneo. Entonces, tenemos que aprender a eso, hermanos. Si queremos hacer obra misionera, tenemos que aprender a identificar en su propio rostro qué es. ¿Por qué? Vamos a ver un poco. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Y vemos nosotros las personas que son del campo, conocen rápido si es trigo o es cizaña, ¿sí? Yo hasta que dé el fruto podré decir qué es, ¿sí? Cuando tú vayas a hacer obra misionera, ¿esta casa de quién sería? No se nota muy bien. ¿De quién sería esta casa? ¿De una persona mayor?
¿Y de temperamento? Colérico, dicen por ahí. Sería una persona melancólica, ¿sí? Acomodadito todo, no se ve muy bien, ¿sí? Hay un orden, hay una, ¿sí?, combinación, florecitas bien aquí, ¿sí? Sería una persona melancólica. ¿Esta casa de quién sería? Un colérico. El colérico es muy práctico. El colérico no se anda con florecitas y que no se ve aquí, pero este es un pasto artificial. Es práctico el colérico. De hecho, hasta sus árboles, el colérico, ustedes van a ver el colérico, no es como el melancólico que ahí le hace figurita y... No, el colérico, órale, corta y si son árboles grandes los pone así, es práctico. Lo poda y... ¿sí? Porque él no quiere hacer esto cada semana, él lo quiere hacer cada medio año, cada año, ¿sí? Entonces, el colérico es muy práctico. Entonces, cuando tú vayas y toques la puerta, entonces identifica primero su casa. No puse imágenes de un sanguíneo, pero un sanguíneo, hermanos, es un tiradero, ¿sí? Es un desorden. Entonces, tú vas a ver, dice, esta persona no puede ser flemática, no puede ser melancólica y no puede ser colérica, mira, va a ser sanguínea, desorganizado todo, ¿sí? Y el flemático, pues el flemático, como no tiene iniciativa, pues ni jardín va a tener, hermanos, ¿sí? Ni le va a pasar por la mente tener jardín. Al sanguíneo sí, de hecho hasta va a comprar sus máquinas para podar, sus tijeras, tiene todo el sanguíneo, gasta mucho, ¿sí? Tiene todo, pero no lo usa, ¿sí? Se levanta de mañana, hoy sí, hoy domingo voy a podar mi jardín, bien contento, pero ya sale y ve al vecino y empieza a platicar de fútbol y como él habla mucho, se le fue toda la mañana. Y dice, bueno, pues el próximo domingo hacemos esa actividad y así se la va a llevar, ¿sí? Entonces, ustedes van a identificar, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios. Una vez a Pedro le dijeron, tu forma en que hablas te delata, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a identificar los temperamentos por la forma en que hablamos. Pues ya hemos visto un sanguíneo, pues nada más le vamos a ver en los codos y van a salir palabras, ¿verdad?, de él. Habla hasta por debajo de los codos, ¿sí? Un colérico sí habla, ¿sí?, pero es más tajante. Y vamos a identificar muy fácilmente a un melancólico y a un flemático. El melancólico, hermanos, le cuesta hacer un diálogo. Y al flemático, ¿verdad?, él es pasivo. Ustedes lo van a ver así como la tortuguita, ¿verdad? Ya tranquilo, solito. No vemos normalmente dos tortuguitas juntos, ¿sí? Vamos a ver también, hermanos, porque nosotros queremos hacer la obra personal, aunque ya se me fue el tiempo, ¿sí? Nosotros, para el estudio bíblico personal y el temperamento, tú vas a ofrecer un estudio personal a la persona, ¿sí? Pero el sanguíneo, hermanos, dice, él es un indisciplinado, ¿sí? Es un espontáneo que tiene que esforzarse para ser constante para el estudio de la palabra de Dios. Si tú ya identificaste a la persona y ves que es sanguíneo, hermanos, él es indisciplinado. Tienes que tomar en cuenta que vas a ir y a lo mejor te va a decir, hoy no puedo estudiar, ¿sí? Esto es para que no te desanimes, ¿sí? Él es rápido para ver la importancia del estudio de la palabra de Dios, pero él, hermanos, no tiene esa disciplina, ¿sí? No tiene esa disciplina para estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Así es que si tú ya identificaste a aquella persona, tienes que tener en cuenta esto para que tú no te desanimes. Ahora, si tú eres una persona colérica, un sanguíneo, hermanos, para darle estudio le vas a sacar canas verdes, ¿verdad? No lo va a aguantar por su indisciplina, no lo va a aguantar. Pero nosotros, por eso decía ahorita que vamos a ser santificados. Un colérico, hermanos, es una persona disciplinada. Por eso, si tú eres sanguíneo y quieres dar un estudio a un colérico, tienes que ser disciplinado.
tienes que ser puntual. El problema del colérico, hermanos, es que raras veces ven una necesidad del estudio de la Biblia. ¿Sí? El colérico, acuérdense que es autosuficiente. Yo no tengo necesidad de nada, dice el libro de la palabra de Dios, ¿verdad? El colérico, hermanos, no tiene necesidad de nada. Y aquí hay muchos hermanos o hermanas que su esposa o su esposo, ¿verdad?, no asiste. Y muchos de ellos es por eso, porque no ven la necesidad de Dios en sus corazones. Y el colérico así lo es. Ahora, pueden ver lo importante que es para otros, pero no lo es para ellos. El colérico dice, no, ve con fulanito, él sí lo necesita, ve con sutanito, pero él no ve que tiene esa necesidad, ¿sí? Y ahora, siendo consciente de su necesidad de estar constantemente y a diario sumergido en la palabra, puede hallar verdades que aplicar a otros y no a sí mismos. El colérico, ya que acepta el estudio, y ustedes lo van a ver, están estudiando con él, y en lugar de aplicar la Biblia así, mira, ya ves, hijo, ven, hermano, léale ese versículo que me acaba de leer. Amor, ven, mire, hermano, léale este versículo. Ahora, ya que aceptaron el estudio y todo, dice, ahora ya no es para ellos, ahora empiezan a echar la bolita, porque ellos no tienen esa necesidad aparentemente. El melancólico, hermanos, es propenso a hacer constantemente en su estudio diario, ¿sí? Él sí, un melancólico empieza a estudiar la Biblia y él tiene sus horarios, hermano. Muy bonito el melancólico, ¿sí? Está interesado en todo lo que es bueno para él y una vez esté convencido, trabajará sin descanso. Un melancólico, hermanos, por eso los profetas, la mayoría son melancólicos. No había necesidad, yo creo Jonás no, ¿verdad? Jonás sí no, pero la mayoría, hermanos, Dios no los andaba acarreando. El melancólico le dices qué tiene que hacer y el melancólico lo hace, ¿sí? Es muy bonito estudiar con melancólicos. Ahora, puede que se involucre en esto de una manera tan técnica que haga poco por aplicar la palabra en su vida. El melancólico, ¿sí?, empieza a hacer las cosas técnicas y puede ser, hermanos, que ya no la aplique la palabra a su vida, sino que sea más como los fariseos, que hablaban muy bonito, conocían mucho, pero no había una práctica. Y dice, y puede que se critiquen duramente por estar tan por debajo de aquello que la Biblia expone como una palabra de aliento y bendición. El melancólico no está tan a gusto consigo mismo que al ver hombres en la Biblia, historias, se va a estar criticando y en lugar de hacer un aliento para salir adelante, el melancólico se va a deprimir porque no cumple, ¿sí?, no llena los requisitos, ¿sí? El melancólico, hermanos, siempre busca, ¿verdad?, la perfección y si no la cumple, hermanos, se deprime. Y el flemático, pues tiene un problema con la constancia enorme, ¿sí? Se retrasa en todo, incluyendo en la lectura bíblica. Tú a un flemático, si le dejas la tarea de estudiar el año bíblico o la lección que le quieras enseñar, no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Sí? No se trata de que crean que no tiene importancia el estudio de la palabra, sino que para el momento en que ha leído el diario, ya han llamado por teléfono a sus amigos, es ya hora de ir al trabajo o a la escuela o a donde sea. El flemático dice, ok, yo necesito estudiar la palabra de Dios, lo voy a hacer en las mañanas, todas las mañanas, pero se levanta, ve el Messenger o no sé, el WhatsApp, le habla a fulanito y se le fue la mañana y ya es hora de ir al trabajo, ya es hora de ir a la escuela y entonces ya no va a cumplir con la palabra de Dios, ¿sí?, con el estudio de la palabra de Dios. Y ahora se siente culpable cuando va a la iglesia y promete que cambiará, pero rara vez cambia sus hábitos de la lectura bíblica. El flemático, hermano, se siente muy culpable por no cumplir aquello que promete, ¿sí? Muy, muy culpable. Entonces, ustedes cuando vayan a dar ese estudio bíblico,
tienen que tener en cuenta estos aspectos, hermanos, para que ustedes no se desanimen, para que no se chasqueen y para que ustedes sepan llegarle a la persona. Vamos a ver, falta mucho, pero nada más vamos a ver por último la vida de oración y el temperamento. El sanguíneo, hermanos, a no ser que sean retados a orar, ¿sí? Sea por un amigo, sea por un problema, tiene por lo general una vida de oración más bien superficial. El sanguíneo, acuérdense, él habla mucho, él tiene que estar en movimiento. Entonces, la oración, hermanos, no la pueden llevar a cabo el sanguíneo, ¿sí? A menos, como dice ahí, que sea un reto. Te reto, vamos a orar media hora en la mañana, todas las mañanas. O vamos a orar por fulanito o por sutanito. Entonces vamos a despertar eso en el sanguíneo y lo vamos a poder hacer que ore, que esté de rodillas por más tiempo, ¿sí? No les va demasiado la soledad ni la contemplación, por eso prefieren pasar el tiempo con la gente que largos ratos con Dios. Como la oración es uno a uno con Dios, no le agrada mucho al sanguíneo esa soledad ni ese silencio. Entonces por eso el sanguíneo, hermano, no ora mucho. Ustedes van a ver, si es sanguíneo, no ora al hermano. Y entonces le voy a poner retos, hermano, yo veo que usted tiene un problema con su esposa, vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos 15 minutos cada mañana? ¿Sí? Entonces ustedes van a aprender, ¿sí?, a levantar a ese tipo de temperamentos. El colérico es pura actividad, así es que si tú lo pones de rodillas, hermano, no va a poder estar ahí. El colérico, cuando esté de rodillas y quiere estar hablando con Dios, va a estar pensando ¿en qué? En actividad. Ahorita que me levante voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no está hablando con Dios, hermanos. Entonces, el colérico es como las Martas. ¿Cómo era Marta? Afanada, ¿sí? Trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Su espíritu de autosuficiencia tiene una tendencia a limitar lo que tratan con Dios. Ahí en Hermosillo un panadero es colérico y dice, no le puedo dejar a Dios lo que yo tengo que hacer. Gracias a Dios que ya se está quebrantando, ¿verdad? El colérico así es autosuficiente, no tengo que ponerle mis cargas a Dios, puesto Él me dio vida, me dio fuerzas, me dio inteligencia, yo lo tengo que hacer, ¿sí? Por eso no oran. Si pueden resolver qué hacer acerca de una situación determinada, preferirán hacerlo antes que hablar acerca de esto con su Padre Celestial. Si yo puedo, pues ¿para qué le hablo a Dios? Y padres, ¿les gustaría que sus hijos fueran así? Si yo puedo hacer esto, no le voy a hablar a mi mamá, ¿sí? No, necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial, tener una comunicación con Él, ¿sí? Aunque yo lo pueda hacer, pero Señor, gracias porque me das la inteligencia, me das las fuerzas, gracias porque me pones este problema para solucionarlo, Señor, ¿sí? Solo dejan las cosas grandes, esto es, los proyectos o temas acerca de lo que no saben cómo actuar, para orar acerca de ellos. Y uno de los enemigos para la oración es que su meta está extremadamente activa. Tan pronto como empiezan lo que les decía, su tiempo de oración, ya están pensando en qué hacer y por eso el colérico no ora. Vamos a terminar con el melancólico y el flemático. Dice, el melancólico tiene una experiencia más extensa en cuanto a la oración. Tiene una capacidad con Dios y para la comunión con Él que no tienen los otros temperamentos. El melancólico, hermanos, habla muy bonito con Dios. Esa parte Jesucristo, ¿sí?, la tenía muy bien desarrollada. Por eso hablaba con Dios Padre, ¿sí? Goza con la soledad y la contemplación seria. Hace poco fuimos a visitar a una hermana a la playa y veía a mi esposa que gozaba de esa soledad, de esa contemplación. Y yo anhelaba meterme corriendo al agua, ¿verdad? Así. Y no, ella gozaba de eso. ¿Sí? Es fácilmente regimentado a horarios y estilos.
tiene horarios, tiene estilos, él tiene que evitar los bandazos emocionales o que su espíritu de crítica lo lleven a quejarse a Dios. Esto puede arruinar su vida de oración, o sea, tiene que evitar esto, y para él, más que para otra persona, es oportuna la exhortación de Pablo: dad gracia en todo. Se lamenta mucho el melancólico, hermanos, en lugar de dar gracias, de hablar con Dios, de plantearle cosas, escuchar, muchas veces se lamenta de su vida, y es ahí donde cae en depresión el melancólico. Por último, vamos a ver el flemático en cuanto a la oración. Dice que puede ser un hombre de oración si se pone en guardia contra su tendencia a la somnolencia. ¿Sí? Él duerme, hermanos, el flemático es dormilón. ¿Sí? Así es que dice, puede gozar de la oración y ama a Dios, pero en el momento en que adopta una posición sedentaria, su enemigo es el sueño. Así es que ve cómodo, sí, se pone a orar y ahí se queda dormidito porque a él le gusta el sueño. Y una de las cosas que son de ayuda para el flemático es que le encanta la rutina. Así es que él se pone ya su rutina, él va a poder orar. Bueno, hermanos, faltó mucho para ver. Pero al final de cuentas, hermanos, es para que ustedes se interesen en los temperamentos. Como hablábamos ahorita, joven, si tú te quieres casar, empieza a hacer obra misionera primero. Empieza a conocerte a ti mismo. Empieza a conocer tus cualidades para que las pulas. Empieza a conocer tus deficiencias para que con la ayuda de Dios sean quitadas. Y ahora empieza a conocer a los demás. Cuando nosotros conocemos a los demás, hermanos, vamos a criticar menos. ¿Sí? Muy bonito Jesucristo, hermanos. Cuando veía a un hombre borracho, a un hombre adúltero, Jesucristo no veía el presente. ¿Qué veía Jesús? Jesucristo veía el pasado. Jesucristo veía al pequeño, al bebé. ¿Qué veía en ese bebé? El temperamento, hermanos, es heredado. El carácter no es heredado. Es la fusión del carácter, del temperamento con los hábitos, con las circunstancias de nuestra vida. Los niños, hermanos, lamentablemente están siendo heridos sus corazones. ¿Sí? Estos temperamentos, sus cualidades, están siendo sepultadas por la indiferencia, por el egoísmo muchas veces de nosotros como padres. Y por eso es importante, ahorita que hay padres, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y que veamos el bienestar de nuestros hijos, un bienestar sano, no el darles todo. Dice en Corintios 13 que Dios no busca lo suyo. Así es que yo te invito, padre, que no busques lo tuyo. ¿Estás cansado? Levántate. Ve y juega con tu hijo. ¿Sí? ¿Tienes problemas? Déjalos y habla con tu hijo. Porque, hermanos, un arbolito cuando es una plantita tú la puedes moldear. Ya cuando es grande es imposible, hermanos, poder enderezar ese arbolito. Y es así como mi cuñada fue y me dijo, ¿se acuerdan? Habla con tu sobrino. ¿Sí? Cuando de chiquito es cuando se debería haber hablado. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nosotros podamos conocernos. Si no te conocen, ya vimos Salmo, el Salmo nos dice 139, muéstrame, Señor, quién soy yo. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Amén.